Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida, bienvenido al episodio 71 del podcast donde te enseño a crear y lanzar tu proyecto online. Hoy voy a hablar del análisis DAFO y de cómo es importante a la hora de crear nuestro proyecto y por qué es interesante tenerlo bien definido y bien en nuestra cabeza. En análisis DAFO, si no lo sabéis, son las siglas de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es posible que también lo encontréis en Google o en Internet como en vez de DAFO, como FODA, ¿vale? También se puede llamar así por fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿vale? Y en inglés está como SWOT, SWOT, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo. El análisis DAFO son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, ¿vale? Es muy importante que cuando preparemos nuestro proyecto tengamos el DAFO bien en nuestra cabeza, ¿vale? Hay que crearlo, hay que prepararlo. Vamos a ver una a una de qué significa cada de estas siglas, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las fortalezas. Las fortalezas son siempre internas, ¿vale? Es nuestro, es algo nuestro, no es algo que esté en el exterior, sino que es nuestro, solo nuestro, y es lo que nos hace, digamos, únicos, ¿no? ¿Por qué nuestro negocio? ¿Por qué nuestro proyecto es único? Un ejemplo de una fortaleza podría ser algo que se te da bien, algo que eres bueno o algo que tienes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, tienes mucho tiempo para crear contenido, se te da bien hablar en público, se te da bien ponerte delante de una cámara y hablar, se te da bien escribir, eres bueno en determinados aspectos, tienes contactos en el sector o en tu sector, tienes dinero para invertir, también puede ser una fortaleza, ¿vale? Es algo que tienes tú y que no tiene el resto. Bueno, pueden tener el resto algo parecido, pero al menos lo que tú tienes es único, ¿vale? Entonces son las fortalezas y hay que describirlas, hay que buscarlas. Y si no sabes cuáles son tus fortalezas, ponte un día a revisar el análisis DAFO, ¿vale? Y sobre todo pregunta a tus familiares, pregunta a tus amigos, oye, ¿qué se me da bien? ¿En qué soy bueno? Voy a hacer también aquí un poco de análisis DAFO, no solo profesional, sino también personal, porque a veces es interesante. De hecho, yo normalmente todos los años, incluso cada 6 meses, cada una vez al año, reviso mi análisis DAFO, ¿vale? Y veo que ha mejorado, que ha cambiado, porque el análisis DAFO no es algo que hagas hoy y sea para siempre, ¿no? Sí, es algo que va a tener que ir evolucionando. Y luego la semana que viene hablaremos del análisis CAME, ¿no? Que va a intentar arreglar sobre todo, bueno, arreglar y mantener las fortalezas y arreglar las debilidades, ¿vale? Entonces, resumiendo, las fortalezas es algo nuestro, algo interno y algo bueno, algo que se nos da muy bien a nosotros mismos, ¿vale? Con lo que hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en mi caso, se me da muy bien crear proyectos, sé de WordPress, sé de, por ejemplo, de listas de correos, sé crear contenidos, sé crear un canal de YouTube, sé crear un podcast, sé muchas cosas del mundo digital, prácticamente se me da todo bien, no tengo ningún problema en eso. Llevo muchos años de experiencia, también es una fortaleza, es decir, llevo más de 6 años ya creando contenido, creando proyectos online, creando páginas web, creando plataformas de cursos, de reservas, etcétera, con lo que sé hacerlo bastante bien, ¿vale? Una fortaleza también puede ser que tengo ciertos contactos en el mundo, por ejemplo, de la nutrición. Conozco bastante gente, bastantes nutricionistas con bastantes seguidores, con bastante renombre en el mundo de la nutrición, con lo que podríamos decir que tengo también contactos, ¿vale? Esos son fortalezas mías. ¿Por qué? Porque son mías y ya está. Y de mi negocio. Al final, cuando trabajas tu marca personal o tu marca corporativa, sobre todo cuando trabajas tu marca personal, muchas fortalezas y muchas debilidades son prácticamente de tu misma persona, ¿vale? Con lo que es muy parecido en eso. Luego vamos con las debilidades, que es, si tenemos que las fortalezas son las cosas buenas, las debilidades, pues obviamente son las cosas negativas nuestras, internas, nuestras, que no tiene nadie más, ¿vale? Con lo que hay que tenerlo también en cuenta. Debilidades pueden ser, por ejemplo, falta de tiempo para crear tu proyecto o crear contenido. Falta de dinero para invertir, ¿vale? Si necesitamos invertir en un proyecto, si nuestro proyecto requiere una inversión alta, por ejemplo, si no tenemos dinero, pues es una debilidad y ahí habría que revisar y habría que solucionar. Y eso lo hace el CAME, pero eso lo veremos la semana que viene, ¿vale? Entonces, debilidades son aspectos negativos que tenemos nosotros que son cosas nuestras. Por ejemplo, también podría ser que no me gusta escribir o no sé escribir o se me da muy mal hablar, ¿vale? Por ejemplo, yo una debilidad que tengo es que sé que a veces no pronuncio bien, las palabras se me mezclan un poquito porque intento hablar muy rápido, porque debería ir al logopeda. Quizás debería ir al logopeda, seguramente sí, ¿vale? Y debería intentar mejorar la forma en la que me expreso, ¿vale? Por eso a veces intento hablar más despacio para
aguantar un poco, ¿no? Entonces, eso yo sé que es una debilidad y hay que mejorarla. Pues eso puede ser una debilidad. O puede ser que pues no te guste ponerte delante de la cámara o no te guste escribir o lo que sea, ¿vale? Entonces hay que revisar esas debilidades. El tiempo puede ser una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, a mí ahora mismo el tiempo también empieza a haber mucho trabajo en la agencia, con lo que el tiempo para crear contenido de marca personal se va yendo hacia atrás. Entonces, eso quizás en el momento que yo hice el DAFO en 2022, a principios de 2022, tenía mucho tiempo para crear contenido. Ahora mismo, un año después, tengo menos tiempo. Entonces, lo que antes era una fortaleza se puede pasar a debilidad, ¿vale? Eso es un poco mal, chungo. Y luego viceversa, ¿no? Lo ideal sería que las debilidades pasen a fortalezas, ¿vale? Con lo que tenemos que tener en cuenta esas debilidades. Por ejemplo, más debilidades mías, aparte de que me trabo mucho a veces hablando, aparte del tiempo, de dinero. No tengo un puto duro para invertir en algo, pues que diga, bueno, voy a invertir dinero, por ejemplo, en publicidad. Pues la verdad es que ahora mismo invertir en publicidad me vendría un poquito mal, ¿vale? Podría intentarlo, pero a ver, cuando quieres invertir en publicidad no es invertir 10 euros en Facebook Ads al mes, porque realmente eso no sirve para nada, ¿no? Sería invertir pues 500, 1000 euros. Obviamente, pues ahora mismo no tengo ese dinero para poder invertir, pues eso es una debilidad. Otra persona que tenga ese dinero puede tener esa fortaleza, ¿vale? Ya hemos visto las fortalezas y las debilidades, cosas buenas, cosas negativas, todas internas nuestras, ¿vale? De nuestro proyecto, de nuestra persona, ¿vale? Vamos ya con las amenazas y con las oportunidades. Las oportunidades, si las fortalezas es la parte positiva, las fortalezas, son la parte positiva nuestra, las oportunidades son las partes, es la parte, me estoy trabando mucho, es la parte positiva externa, no depende de nosotros. Una oportunidad puede ser, por ejemplo, una nueva ley, una oportunidad puede ser un nuevo producto que ha salido al mercado, un nuevo servicio que ha aparecido, una oportunidad puede ser un tiempo en el momento, ¿no? Un momento de crisis. Para unos puede ser una debilidad, no, una amenaza. Hostia, se me estoy liando mucho. Una crisis para unos puede ser una amenaza y para otros puede ser una oportunidad. Por ejemplo, el COVID en su momento, hubo mucha gente que obviamente fue una amenaza muy grande para prácticamente el 90% o 95% de las empresas, ¿no? En el mundo. Pero quizás hubo empresas de mascarillas que se forraron. ¿Por qué? Porque eso fue una oportunidad para ellos. Fue oportunidad, para otros fue amenaza, ¿vale? Una oportunidad también puede ser, por ejemplo, ahora mismo TikTok. TikTok es una oportunidad de crear contenido de un minuto, de menos de un minuto, crear contenido rápido y hacerte viral de forma más rápida o más sencilla. Por favor, mirad las comillas aquí en el vídeo, y si no estáis en el vídeo, si me estáis escuchando en el podcast, pensar que estoy haciendo comillas así a tope, ¿vale? No digo que sea fácil crecer en TikTok o hacerte viral, sino que es un poquito más sencillo que otras redes sociales como puede ser Instagram, ¿vale? Entonces, eso es una oportunidad. También una oportunidad que veo yo es la capacidad que tenemos ahora mismo de crear contenido de la manera tan fácil, comprando, pues incluso, bueno, con un micro. Yo tengo un micro porque lo tengo ya años, pero con los auriculares de cualquiera que tengan micro, ya puedes grabar más o menos en una buena calidad, o un micro de corbata que te cuesta en Amazon 15 euros, 20 euros, ya puedes grabar en buena calidad. Prácticamente cualquier teléfono tiene una cámara más que decente que graba en mínimo 1080 o 4K, con lo que también te puedes grabar para YouTube. Cualquier persona ahora mismo puede aspirar a eso, con lo que ahora mismo crear contenido, crear una web, crear un proyecto online, crear una plataforma de cursos es una oportunidad porque es mucho más fácil, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y ya por último, para finalizar el análisis DAFO, tenemos las amenazas. Las amenazas. Las amenazas es la parte negativa, pero externa, ¿vale? No depende de nosotros. Ya hemos dicho antes que una oportunidad puede ser una crisis, pues obviamente una crisis va a ser una amenaza en muchos casos, ¿vale? En otros casos no, pero en muchos casos sí. El COVID es una amenaza. Que cambie una ley también es una amenaza. Puede ser una amenaza o una oportunidad, depende de la persona, ¿no? Una amenaza puede ser, pues eso, la crisis económica. Ahora mismo eso es una amenaza, ¿no? Prácticamente para todos, porque está para mí, pero está para ti también, para más o menos los competidores tuyos, ¿vale? Con lo que la amenaza, pues la crisis económica es una amenaza muy grande, porque la gente, si yo saco un proyecto que la gente tiene que invertir, pues 500 euros, y la gente no tiene dinero porque hay una crisis económica,
pues obviamente no va a poder invertir ese dinero, ¿vale? Y esa amenaza está para ti y para tu competidor. La amenaza puede ser también temas, pues eso, sobre todo muchas veces son de temas de crisis, ¿vale? Las amenazas. Pero bueno, las amenazas normalmente no podemos hacer nada contra ellas, pero podemos intentar minimizarlas o intentar hacer que no sea tan grave como son en este momento, ¿vale? Con lo que es muy importante que analicemos nuestro DAFO y no es algo que hagas, bueno, es importante que lo hagas antes de lanzar el proyecto, pero también es importante que lo revises una vez lanzado el proyecto y que incluso lo revises una vez al año o incluso cada 6-9 meses, ¿vale? Para que vayas viendo si las amenazas o las oportunidades, las fortalezas o las debilidades han cambiado, han mejorado o han empeorado. Así que eso es muy, muy importante. Y nada más. Esto es lo que te quería contarte en el episodio de hoy, análisis DAFO, importantísimo que lo hagas antes de lanzar el proyecto, pero también a lo largo del tiempo. Así que nada, ya sabes que tenemos ahora mismo el curso de cómo crear tu proyecto online. Es una plataforma donde te enseño a crear tu plataforma online, donde en sergiocaderón.com, ahí ya tienes más de 8 cursos ya disponibles, totalmente disponibles, por solo 73 euros a los 6 meses, es decir, al semestre. Es decir, no es al mes, son 73 euros cada 6 meses. Tiempo más que suficiente para crear y lanzar un proyecto. Además, también te incluyo el hosting gratuito para que solamente tengas que invertir en la plataforma, prepares el proyecto y una vez lanzado ya pues te paso la propiedad del hosting para que tú puedas irte por tu cuenta. Así que nada más, espero que te haya parecido interesante el vídeo, el podcast de hoy. Nos vemos mañana con una entrevista doble con 2 personas. Vamos a hablar de asistencia virtual. Eso será mañana. Nos vemos pronto. Chao, chao.